20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Segunda parte, del Pacífico al Atlántico. Capítulo sexto, el archipiélago griego. Al despuntar el día siguiente, 12 de febrero, el Nautilus subió a la superficie de las aguas. Yo me dirigí precipitadamente a la plataforma. A 3 millas hacia el sur se delineaban los vagos contornos de Pelusa. Un torrente nos había empujado de un mar a otro, pero este túnel, fácil para el descenso, debía ser completamente inútil e impracticable para la subida. A eso de las 7 se me reunieron Ned y Consejo. Estos dos inseparables compañeros habían dormido tranquilamente, sin preocuparse de las proezas del Nautilus. ¿Y bien, señor naturalista?, preguntó en tono algún tanto zumbón el canadiense. ¿Y el Mediterráneo? Flotamos en su superficie, amigo Ned. ¿Cómo?, dijo Consejo. ¿Esta misma noche? Sí, esta misma noche y en algunos minutos hemos atravesado este istmo franqueando la valla insuperable. No lo creo, respondió el canadiense. Hacéis mal, señor Land, repuse. Esa costa baja que se divisa hacia el sur es la costa egipcia. A otro perro con ese hueso, señor, replicó el tosudo canadiense. Preciso será creerlo, ya que el señor lo afirma, añadió Consejo. Además, Ned, el capitán Nemo me ha hecho los honores del túnel y he estado al lado suyo en la garita del timonel, mientras dirigía por sí mismo el Nautilus a través de aquel estrecho callejón. ¿Lo estáis oyendo, Ned?, dijo Consejo. Y vos, que tenéis muy buena vista, añadí, podéis, amigo Ned, divisar las escolleras de Port Said, que se prolongan dentro del mar. El canadiense examinó con atención durante algún tiempo. En efecto, dijo, tenéis razón, señor profesor, y vuestro capitán es un hombre de pro. Estamos ya en el Mediterráneo. Muy bien. Hablemos, pues, si gustáis, de nuestros íntimos negocios, y hagámoslo de modo que nadie pueda oírnos. Harto bien se dejaba conocer lo que el canadiense quería significar, y juzgué que en último término más valía hablar, puesto que tanto lo deseaba. Fuimos, pues, los tres a sentarnos cerca del fanal, donde nos hallaríamos menos expuestos a recibir la influencia de la humedad. Ahora, Ned, escuchamos, dije. ¿Qué tenéis que comunicarnos? Lo que tengo que deciros es muy sencillo, respondió el canadiense. Estamos en Europa, y antes de que el capricho del capitán Nemo nos arrastre hasta el fondo de los mares polares o nos vuelva a la Oceanía, a todo trance, quiero abandonar el Nautilus. Confesaré que esta discusión con el canadiense me ocasionaba siempre disgusto, pues no quería por manera alguna coartar la libertad de mis compañeros, y sin embargo, por mi parte, no experimentaba deseo de abandonar al capitán Nemo. Gracias a él, gracias a su barco, completaba cada día mis estudios y rehacía mi libro referente a los fondos submarinos, en medio de su elemento. ¿Volvería acaso a encontrar tan buena ocasión de observar las maravillas del océano? Seguramente que no. No podía, pues, acostumbrarme a la idea de abandonar el Nautilus antes de haber agotado nuestro círculo de investigaciones. Amigo Ned, dije, respondedme francamente. ¿Os entristecéis a bordo? ¿Estáis pesaroso de que el destino os haya colocado a merced del capitán Nemo? El canadiense permaneció algunos instantes sin responder. Después, cruzándose de brazos. Francamente, dijo, no me pesa este viaje por medio de las aguas y estaré muy satisfecho de haberlo hecho, pero para haberlo hecho, preciso es que esté terminado
y he ahí la causa de mi sentimiento. Terminará, Ned. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? No lo sé. ¿Cuándo? No puedo decíroslo. O mejor explicado, supongo que acabará cuando no tengan ya los mares cosa alguna que enseñarnos. Todo lo que ha empezado tiene forzosamente un fin en este mundo. Como usted pienso también, exclamó Consejo. Y es muy posible que después de haber recorrido todos los mares del globo, el capitán Nemo nos dé suelta a los tres. ¡Suelta!, exclamó el canadiense. Una paliza suelta, habréis querido decir. No exageremos, amigo Land, repliqué. No tenemos nada que temer del capitán Nemo, pero no participo mucho de las ideas de Consejo. Somos dueños de los secretos del Nautilus, y no espero que su comandante, por devolvernos la libertad, se resigne a verlos recorrer el mundo con nosotros. Pues, entonces, ¿qué esperáis?, preguntó el canadiense. Que llegarán circunstancias que podremos, y aún deberemos, aprovechar. Mejor quizá dentro de 6 meses que ahora. ¡Ya!, exclamó Ned Land. ¿Y dónde os parece que estaremos dentro de 6 meses, señor naturalista? Tal vez aquí, tal vez en China. Ya sabéis que el Nautilus es un caminante muy ligero. Atraviesa los mares como una golondrina los aires o un tren express los continentes. No teme los mares frecuentados y nadie nos dice que no quiera acercarse a las costas de Francia, de Inglaterra o de América, en donde podríamos tentar la huida más ventajosamente que aquí. Señor Aronnax, respondió el canadiense, vuestros argumentos caen completamente por su base. Vos habláis en futuro. Estaremos aquí, estaremos allá. Yo hablo en presente. Estamos aquí. Y es preciso aprovechar la ocasión. Me hallaba estrechamente encerrado por la lógica de Ned Land y me reconocía batido en este terreno. No sabía ya qué argumentos usar en mi favor. Señor, continuó Ned, supongamos, cosa imposible, que el capitán Nemo os ofrece hoy mismo la libertad. ¿La aceptaríais? No lo sé, respondí. Y si él os dice que la libertad que hoy os ofrece no volverá a ofrecerosla nunca jamás, ¿aceptaríais? Yo no respondí. ¿Y qué piensa de esto el amigo Consejo?, preguntó Ned Land. El amigo Consejo, respondió tranquilamente el digno joven, el amigo Consejo no tiene nada que decir. Es absolutamente indiferente a la cuestión. Es célibe, como su amo y su camarada Ned. Ni mujer, ni padres, ni hijos le esperan en su país. Él piensa como su señor, habla como su señor, y a su pesar no debe contarse con él para formar mayoría. 2 personas solamente discuten. El señor por un lado, Ned Land por otro. Está dicho. El amigo Consejo escucha y está dispuesto a aceptar lo que se decida. No pude menos de sonreírme al ver a Consejo anular tan completamente su personalidad. En realidad, el canadiense debía estar asombrado al no tenerle en contra suya. Entonces, caballero, dijo Ned Land, puesto que Consejo no existe, discutamos los dos. Yo he hablado, vos me habéis escuchado. ¿Qué tenéis que responderme? Evidentemente era forzoso concluir, y los subterfugios me repugnaban. Amigo Ned, dije, he aquí mi respuesta. Vos tenéis razón contra mí, y mis argumentos no pueden sostenerse ni refutar los vuestros. No debemos contar con la buena voluntad del capitán Nemo, y la prudencia, el más vulgar criterio, le impide ponernos en libertad. En cambio, la prudencia nos aconseja que aprovechemos la primera ocasión que se presente de abandonar el Nautilus. Bien, señor Aronnax, eso está muy cuerdamente dicho. Solamente,
dije, haré una observación, una sola. Es preciso que sea la ocasión oportuna. Es preciso que nuestra primera tentativa de fuga tenga buen éxito, porque si aborta, de seguro no volveremos a encontrar medios para intentarla de nuevo, y el capitán Nemo no nos la perdonará. Todo eso es muy justo, respondió el canadiense. Pero vuestra observación es aplicable a toda tentativa de fuga, ya tenga ésta lugar en el plazo de 2 años o en el de 2 días. Así pues, la cuestión es siempre la misma, a saber, si se presenta una ocasión favorable, es forzoso aprovecharla. Conformes. Y ahora, Ned, ¿me diréis lo que entendéis por una ocasión favorable? Sería aquella que, en una noche oscura, pasara el Nautilus a corta distancia de una costa europea. ¿Y tentaríais el salvaros a nado? Sí, con tal que estuviéramos bastante próximos a la playa y que el barco flotara en la superficie. No si estuviéramos lejos de la costa y si el barco navegara bajo las aguas. ¿Y en tal caso? En tal caso, procuraría apoderarme de la canoa. Ya sé yo cómo se maneja. Nos meteríamos dentro y, aflojados los tornillos, nos remontaríamos a la superficie, sin que el timonel, situado a popa, se apercibiese siquiera de nuestra huida. Bien, Ned, espiad, pues, esta ocasión, pero no olvidéis que un contratiempo nos perdería. Perded cuidado, lo tengo presente. Y ahora, Ned, ¿queréis saber todo lo que pienso acerca de vuestro proyecto? Con mucho gusto, señor Aronnax. Pues bien, pienso, no digo que espero, pienso que no se presentará ocasión favorable. ¿Y por qué? Porque el capitán Nemo no puede desconocer que alimentamos la esperanza de recobrar nuestra libertad y vivirá siempre estando muy alerta, sobre todo cuando nos hallemos a la vista de las costas europeas. Yo pienso como el señor, dijo Consejo. Allá veremos, respondió Ned Land, sacudiendo la cabeza con aspecto decidido. ¿Con qué, Ned Land? Dije. Quedamos en lo dicho. Y ahora ni una palabra más acerca de este asunto. El día en que estéis dispuesto, nos avisaréis y os seguiremos. Confío por completo en vos. Esta conversación, que debía tener más tarde muy graves consecuencias, terminó de este modo. Debo decir que los hechos vinieron a confirmar mis previsiones, con gran desesperación del canadiense. ¿Desconfiaba de nosotros el capitán Nemo en estos mares frecuentados o quería solamente ocultarse a la vista de los numerosos buques de todas las naciones que surcan el Mediterráneo? Lo ignoro, mas él se mantuvo casi constantemente entre 2 aguas y a larga distancia de las costas. Ora el Nautilus se elevaba dejando solo al descubierto la garita del timonel, ora descendía a grandes profundidades, porque entre el archipiélago griego y el Asia Menor no encontramos el fondo a 2000 metros. Así pues, no hice conocimiento con la isla de Cárpathos, una de las esporadas, sino por este verso de Virgilio, que el capitán Nemo me citó, poniendo su dedo sobre un punto del planisferio. Est in Carpathio Neptuni gurgiti vates caerulius Proteus. Aquella era, en efecto, la antigua morada de Proteo, el viejo pastor de los rebaños de Neptuno. Ahora, la isla de Escarpanto, situada entre Rodas y Creta. No pude ver más que los basamentos graníticos a través de los cristales del salón. Al día siguiente, 14 de febrero, resolví emplear algunas horas estudiando los peces del archipiélago, pero no sé por qué causa las escotillas permanecieron cerradas herméticamente,
y al examinar la posición del Nautilus pude notar que se dirigía hacia Candia, la antigua isla de Creta. En el momento en que me había embarcado en el Abraham Lincoln, acababa de sublevarse esa isla contra el despotismo turco y me hallaba privado de toda comunicación con tierra, la facilidad de adquirir detalles ni pormenores. No hice, pues, alusión alguna a este objeto cuando por la noche me hallé solo con él en el salón. Por otra parte, me pareció taciturno y preocupado, habiendo dispuesto contra toda su costumbre que se abriesen las dos ventanas del salón, desde las cuales observaba, yendo alternativamente de una a otra con la mayor atención, la masa de las aguas. No podía adivinar qué objeto se proponía con estas investigaciones, y por mi parte aprovechaba los momentos para estudiar los peces que pasaban ante mi vista. Pude notar, entre otros, esos gubios asiros citados por Aristóteles y vulgarmente conocidos con el nombre de lochas de mar, que se encuentran particularmente en las aguas saladas próximas al delta y al Nilo. Cerca de ellas se desarrollaban los pagros semifosforescentes, especie de asparos que los egipcios colocaban entre los animales sagrados y cuya llegada a las aguas del río, anunciando el venturoso y fecundo desbordamiento, o sea, la inundación, era festejada con ceremonias religiosas. Pude notar igualmente los keilinos, largos de 3 decímetros, peces óseos, de escamas transparentes, cuyo color lívido está mezclado de manchas rojas. Son grandes comedores de vegetales marinos, lo que les hace tomar un gusto exquisito. También estos keilinos eran muy buscados por los golosos de la antigua Roma, y sus entrañas, guisadas con huevas de murenas, sesos de pavos reales y lenguas de fenicópteros, componían ese divino plato que tanto gustaba a Vitelio. Otro habitante de estos mares atrajo también mi atención, trayendo a mi ánimo todos los recuerdos de la antigüedad. Fue la rémora, que viaja pegada al vientre de los tiburones. Según los antiguos, este pececito, pegado también a la carena de un navío, podía detenerle en su marcha, y uno de ellos, deteniendo el buque de Antonio en la batalla de Acció, facilitó así la victoria de Augusto. En cuán poca cosa están cifrados los destinos de las naciones. También pude observar admirables antías que pertenecen al orden de los luchanes, peces sagrados para los griegos, que les atribuían la facultad de echar los monstruos marinos de las aguas que frecuentaban. Su nombre significa flor, y lo justificaban con sus colores cambiantes y tornasolados, sus matices comprendidos en la escala del rojo desde la palidez de la roca hasta el brillo del rubí, y los vivos reflejos que tornasolaban su nadadera dorsal. No podía separar mi vista de aquellas maravillas del mar, cuando de repente quedé sorprendido ante una inesperada aparición. En medio de las aguas se presentó un hombre, un buzo, que llevaba en su cinturón una bolsa de cuero. No era un cuerpo abandonado a las olas, sino un hombre vivo, que nadaba con vigoroso esfuerzo, desapareciendo muchas veces por respirar en la superficie para volver a sumergirse muy luego. Me volví hacia el capitán Nemo y con voz conmovida: «¡Un hombre! ¡Un náufrago!», exclamé. «Preciso es salvarle a todo precio». No me respondió el capitán, y vino a apoyarse en la vidriera. El hombre se había vuelto a acercar y nos miraba con el rostro pegado a los cristales. Con gran sorpresa mía, el capitán Nemo le hizo una señal. El buzo le respondió con la mano, volvió a subir a la superficie del mar y no apareció más. «No os inquietéis», me dijo el capitán. «Es Nicolás, del cabo Matapán, llamado el Pece. Es muy conocido en todas las Cíclades como un atrevido buzo.
El agua es su elemento, y más tiempo vive en ella que en tierra, yendo de una isla a otra y hasta Creta. ¿Y le conocéis, capitán? ¿Por qué no, señor Aronnax? Dicho esto, el capitán Nemo se dirigió hacia un mueble colocado cerca del tabique izquierdo del salón, a cuya inmediación vi un cofre forrado de hierro que llevaba en la tapa, sobre una placa de cobre, la cifra del Nautilus, con su divisa Mobilis Immobile. En aquel momento el capitán, sin darse por entendido de mi presencia, abrió aquel mueble, especie de arca, que encerraba gran número de lingotes. Eran lingotes de oro. ¿De dónde venía aquel precioso metal que representaba una enorme suma? ¿Dónde recogía el capitán aquel oro y qué iba a hacer con él? No pronuncié una sola palabra y miraba fijamente. El capitán Nemo tomó uno a uno aquellos lingotes y los colocó metódicamente en el cofre, que quedó enteramente lleno, conteniendo entonces, según mi cálculo, más de 1000 kilogramos de oro, es decir, cerca de 3 millones de francos. El cofre quedó sólidamente cerrado y el capitán escribió en su tapa unas señas en caracteres que debían ser en griego moderno. Hecho esto, el capitán Nemo apretó un botón cuyo hilo correspondía con la cámara de los tripulantes. 4 hombres se presentaron y con mucho trabajo consiguieron empujar el cofre fuera del salón. Luego creí oír que le izaban por medio de aparejos en la escalera de hierro. En aquel momento el capitán Nemo se volvió hacia mí. ¿Decíais algo, señor profesor?, me preguntó. Nada decía, capitán. Entonces, señor, me permitiréis que os desee buenas noches. Y con esto, el capitán Nemo se salió del salón. Volví a entrar en mi cuarto, muy inquieto, como pueden concebirse, y en vano traté de dormir. Busqué durante mucho tiempo qué relaciones podría haber entre la aparición del buzo y aquel cofre lleno de oro. Muy luego conocí en ciertos movimientos de balance y de cabeceo de proa a popa que, abandonando el Nautilus las capas inferiores, volvía a la superficie de las aguas. Luego oí un rumor de pasos sobre la plataforma y comprendí que se desprendía la canoa lanzándola al mar. Chocó por algunos momentos con el costado del Nautilus y cesó todo ruido. 2 horas después, el mismo ruido, las mismas idas y venidas se reproducían y la embarcación, izada a bordo, volvía a quedar colocada en su alvéolo, sumergiéndose de nuevo el Nautilus bajo las olas. Por este medio, pues, aquellos millones habían sido transportados a su destino. ¿A qué punto del continente? ¿Quién era el corresponsal del capitán Nemo? Al día siguiente referí a Consejo y al canadiense los sucesos de aquella noche, que sobreexcitaban mi curiosidad al más alto grado, y mis compañeros no quedaron menos sorprendidos que yo. ¿Pero dónde toma esos millones?, preguntó Ned Land. Para esto no había respuesta posible. Me fui al salón después de haberme desayunado y me puse a trabajar redactando mis notas hasta las 5 de la tarde. En ese momento sentí un calor extremo y, atribuyéndolo a una causa personal, me quité el vestido de viso. Efecto incomprensible, porque no nos hallábamos bajo las altas latitudes y, por otra parte, estando sumergido el Nautilus, no debía experimentar ninguna elevación de temperatura. Miré al manómetro, que señalaba una profundidad de 60 pies, a la cual no hubiera podido llegar el calor atmosférico. Continué mi trabajo, pero la temperatura fue elevándose hasta el punto de hacerse intolerable. ¿Acaso habrá fuego a bordo?, me pregunté. Ya iba a dejar el salón cuando el capitán Nemo entró y, aproximándose al termómetro, le consultó, volviéndose hacia mí.
42 grados, dijo. Ya me apercibo de ello, capitán, respondí. Y si este calor sigue aumentando de esta manera, no podremos soportarlo. Bah, señor profesor, este calor no aumentará si nosotros no queremos. ¿Con que podéis moderarlo a vuestra voluntad? No, pero podré apartarme del foco que lo produce. Entonces, ¿es exterior? Como que nos hallamos en una corriente de agua hirviendo. ¿Es posible? Exclamé. Mirad. Abriéronse las ventanas y vi el mar enteramente blanco alrededor del Nautilus. Un humo de vapores sulfurosos se desenvolvía en medio de las olas hirvientes, como el agua de una caldera. Apoyé mi mano sobre uno de aquellos cristales y el calor era tal que tuve que retirarla inmediatamente. ¿Dónde estamos?, pregunté. Cerca de la isla de Santorini, señor profesor, me respondió el capitán. Y precisamente en ese canal que separa a Nea Kameni de Palea Kameni. He querido proporcionaros el curioso espectáculo de una erupción submarina. Yo creía, dije, que la formación de estas islas nuevas se hallaba terminada. Nada se halla nunca terminado en los terrenos volcánicos, respondió el capitán Nemo. Y el globo siempre está trabajado por los fuegos subterráneos. Ya en el año 19 de nuestra era, según Casiodoro y Plinio, apareció una isla nueva, Theia la Divina, en el mismo sitio donde recientemente se han formado esos islotes. Después se abismó bajo las olas para volverse a formar el año 69, abismándose de nuevo desde esa época hasta nuestros días. Quedó en suspenso el trabajo plutoniano, pero el 3 de febrero de 1866 surgió fuera de las aguas un nuevo islote que se llamó el islote de Jorge, en medio de vapores sulfurosos, próximo a Nea Kamenni, y se soldó allí el 6 del mismo mes. 7 días después, el 13 de febrero, apareció el islote Afroesa, dejando en medio un canal de 10 metros. Precisamente me hallaba en estos mares cuando se verificó ese fenómeno y pude observar todas sus fases. El islote Afroesa, de forma redondeada, medía 300 pies de diámetro por 30 de altura y se componía de lavas negras y vítreas mezcladas con fragmentos feldespáticos. Por fin, el 10 de marzo, se presentó cerca de Nea Kamenni un islote más pequeño llamado Reka, y desde entonces los 3 islotes, soldados juntos, forman una sola isla. ¿Y el canal donde estamos en este momento?, pregunté. Aquí podéis verle, respondió el capitán Nemo, enseñándome el mapa del archipiélago. Ya veis que he puesto aquí los nuevos islotes. ¿Pero se cegará algún día ese canal? Es probable, señor Aronnax, porque desde 1866 han surgido 8 pequeños islotes de lava frente al puerto de San Nicolás de Palea Kamenni. Es, pues, evidente que Nea y Palea se reunirán dentro de muy poco, porque si en medio del Pacífico son los infusorios los que forman los continentes, aquí son los fenómenos eruptivos. Mirad el trabajo que se realiza bajo estas ondas. Me fijé entonces en el cristal. El Nautilus no caminaba, el calor llegaba a hacerse intolerable. De blanco que estaba el mar, se había puesto rojo, coloración debida a la presencia de una sal de hierro. A pesar de que el salón se hallaba herméticamente cerrado,
se desprendía un olor sulfuroso insoportable y pude distinguir llamas de color escarlata, cuya vivacidad era tal que apagaba los fulgores de la electricidad. Estaba inundado, me sofocaba, me iba a cocer. Sí, verdaderamente me sentía cocer. No se puede permanecer ni un momento más en esta agua hirviendo, le dije al capitán. No, no sería prudente, respondió el invasible Nemo. Se dieron las órdenes y el Nautilus viró de bordo, alejándose de aquel horno, que no podía arrostrar impunemente. Un cuarto de hora más tarde respirábamos en la superficie de las olas. Entonces me ocurrió la idea que si Ned Land hubiere escogido aquellos parajes para efectuar nuestra fuga, no hubiéramos logrado salir vivos de aquel mar de fuego. Al día siguiente, 16 de febrero, dejábamos aquel mar que cuenta entre Rodas y Alejandría profundidades de 3000 metros, y el Nautilus, pasando ante Cérigo, abandonaba el archipiélago griego doblando el cabo Matapán. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. El Mediterráneo en 48 horas. El Mediterráneo, el mar azul por excelencia, el gran mar de los hebreos, el mar de los griegos, el mare nostrum de los romanos, bordado de naranjos, de aloes, de cactus, de pinos marítimos, embalsamado por el perfume de los mirtos, cercado por ásperas montañas, saturado de un aire puro y transparente, e incesantemente trabajado y conmovido por los fuegos de la tierra. Es un verdadero campo de batalla, donde Neptuno y Plutón se disputan todavía el imperio del mundo. Allí, sobre sus costas y en sus aguas, dice Michelet, es donde el hombre se vivifica en uno de los más poderosos climas del globo. Pero por hermoso que sea, no he podido tomar más que una rápida noticia de ese gran lago, cuya superficie cubre 2 millones de kilómetros cuadrados. Los conocimientos personales del capitán Nemo también me faltaron, porque el enigmático personaje no se presentó una sola vez durante esta travesía a gran velocidad. Calculo en 600 leguas próximamente el camino que recorrió el Nautilus en ese mar, y solo empleó en ese viaje 2 veces 24 horas. Abandonando en la mañana del 16 de febrero la Grecia, el 18 al salir el sol, habíamos atravesado el estrecho de Gibraltar. Fue evidente para mí que este Mediterráneo, abrazado en medio de las tierras que tenía tanto deseo de no volver a habitar, desagradaba al capitán Nemo. Sus olas y sus brisas le traían demasiados recuerdos, acaso demasiados pesares, y no ostentaba aquí ya la libertad de modales, la independencia de maniobras que le dejaban los océanos, viéndose su Nautilus como oprimido entre aquellas costas cercanas de África y Europa. Por eso, aunque nuestra velocidad era de 25 millas por hora, o sea, 12 leguas de 4 kilómetros, debió parecerle poca, y Ned Land tuvo que renunciar con gran sentimiento suyo a los proyectos de fuga, pues no podía servirse de la canoa, arrastrada a razón de 12 o 13 metros por segundo. Dejar el Nautilus en condiciones tales hubiera sido como saltar de un tren en marcha, con la misma rapidez. Maniobra imprudente si las hay. Y nuestro aparato se dirigía solo por las indicaciones de la brújula y de la corredera, subiendo a flor de agua por las noches y únicamente para renovar el aire. Pude ver tan solo en el interior del Mediterráneo lo que un viajero que camina en tren express puede distinguir en un paisaje que huye ante sus ojos, es decir, los lejanos horizontes, nunca los primeros planos que pasan como el rayo. Consejo y yo, con todo esto, pudimos observar algunos de aquellos peces del Mediterráneo que,
por la potencia de sus nadaderas, podían mantenerse algunos instantes en las aguas del Nautilus. Permanecíamos emboscados tras de las vidrieras del salón, y mis notas me permiten rehacer en algunas palabras la ictiología de ese mar. De los diversos peces que le habitan, a los unos los he visto, llegué a entrever otros, y muchos hubo que la velocidad del Nautilus robó a mis ojos. Que me sea, pues, permitido organizarlos según esa clasificación de capricho que dará a conocer mejor mis rápidas observaciones. En medio de la masa de las aguas, vivamente iluminadas por los focos eléctricos, serpenteaban algunas de esas lampreas de 1 metro de longitud, que son comunes a todos los climas. Los oxirincos, especie de rayas, anchos de 5 pies, de blanco vientre, de dorso gris, ceniciento y manchado, se desarrollaban como vastos chales llevados por las corrientes. Otras rayas pasaban tan deprisa que no podía darme cuenta si merecerían el nombre de águilas que les fue dado por los griegos o el de ratones, sapos y murciélagos con que los pescadores modernos les han bautizado. Los escualos milandros, largos de 12 pies y muy especialmente temidos por los buzos, competían en rapidez unos con otros. Los zorros marinos, largos de 8 pies y dotados de una extrema finura de olfato, aparecían como grandes sombras azuladas. Las doradas, del género esparo, algunas de las cuales medían hasta 1,3 metros, se presentaban con su traje de plata y azul, rodeado de listas, que se reconocía perfectamente sobre el tono sombrío de sus nadaderas, peces consagrados a Venus y cuyo ojo está engastado en un cerco de oro, preciosa especie que habita en todas las aguas, dulces o saladas, en los ríos, en los lagos y en los océanos, que vive en todos los climas, que sufre todas las temperaturas y cuya raza, que remonta a las épocas geológicas de la Tierra, ha conservado toda su belleza de los primeros días. Unos magníficos esturiones, largos de 9 a 10 metros, animales que caminan mucho, tropezaban con su poderosa cola en los cristales de las escotillas, mostrando su azulado dorso con pequeñas rayas negruzcas. Se parecen a los escualos, cuya fuerza no llegan a tener, y se hallan en todos los mares. En la primavera llegan a remontar los grandes ríos, luchando contra las corrientes del Volga, del Danubio, del Po, del Rin, del Loire, del Oder, alimentándose con arenques, caballas, salmones y gados. Aunque pertenecen a la clase de los cartilaginosos, son delicados, se comen frescos, secos, guisados a la marinera o salados, y en otro tiempo eran triunfalmente elevados a la mesa de lúculo. Pero entre estos habitantes del Mediterráneo, los que más útilmente pude observar cuando el Nautilus se acercaba a la superficie, pertenecían al género 63º de los peces óseos. Eran los escombros atunes, de dorso azul negro, de abdomen con coraza de plata, cuyos radios dorsales lanzan fulgores de oro. Generalmente se cree que siguen la marcha de los navíos, buscando la sombra fresca bajo los ardores del cielo tropical. Y no desmintieron en esta ocasión su fama, acompañando al Nautilus como en otro tiempo acompañaron a los buques de la Péruse. Durante muchas horas lucharon en velocidad con nuestro aparato, y no me cansaba de admirar aquellos animales verdaderamente cortados para la carrera, con su pequeña cabeza, su cuerpo liso y fusiforme, que pasaba en algunos de 3 metros, sus pectorales, dotadas de vigor notable, y sus colas en forma de horquilla, nadaban formando triángulo, como algunas bandadas de pájaros, cuya rapidez igualaban, lo que hacía decir a los antiguos que les eran familiares la geometría y la estrategia, y a pesar de esto no escapan a la persecución de los provenzales, que los estiman como los antiguos habitantes
de la Propóntide y de la Italia. Y como ciegos, como aturdidos, van esos preciosos animales a acogerse y a perecer por millares en las almadrabas marsellesas. Como recuerdo solamente, citaré aquellos peces del Mediterráneo que Consejo y yo pudimos llegar a entrever. Eran los gimontos fierasferos blanquecinos, que pasaban como vapores impalpables, las murenas congrios, serpientes de 3 a 4 metros, matizadas de verde, azul y amarillo, los gados meros, largos de 3 pies, cuyo hígado constituye un delicado manjar, los cepolos tenias, que flotaban como finísimas algas, las triglas, que los poetas llaman peces liras, y los marinos peces silbadores, cuyo hocico está adornado con 2 membranas triangulares y dentadas, que figuran el instrumento del viejo Homero. Las triglas golondrinas, que nadan con la rapidez del pájaro, cuyo nombre han tomado. Los holocentros merones, de cabeza roja, cuya nadadera dorsal está provista de filamentos, los sábalos, salpicados de manchas negras, morenas, grises, azules, amarillas, verdes, sensibles al sonido argentino de las campanillas, y los espléndidos rodaballos, esos faisanes del mar, especie de rombos de nadaderas amarillentas, moteados con puntos pardos, y cuyo lado superior, el lado izquierdo, está generalmente matizado de pardo y amarillo. Por fin, tropeles de admirables salmonetes, verdadera joya del océano, que llegaron a pagar los romanos a 10.000 sestercios la pieza, y a los cuales hacían morir sobre la mesa para seguir cruelmente los cambios de color, desde el rojo cinabrio de la vida hasta el blanco pálido de la muerte. Y si no conseguí observar ni miraleles, ni balistes, ni tetrodontes, ni hipocampos, ni juanes, ni céntriscos, ni babosas, ni barbos marinos, ni labros, ni esperinques, ni sollos, ni anchoas, ni pajeles, ni bogas, ni orfos, ni esos principales representantes del orden de los pleuronectos, los hipoglosos, las platijas, los lenguados, las asedias, comunes al Atlántico y al Mediterráneo. Preciso será excusar esto por la vertiginosa velocidad con que me transportaba el Nautilus a través de aquellas turbulentas aguas. En cuanto a los mamíferos marinos, creo haber reconocido al pasar por el Adriático 2 o 3 cachalotes, provistos de una nadadera dorsal del género de los fiseteros, algunos delfines del género de los globicífalos, especiales al Mediterráneo, y cuya cabeza en su parte anterior está listada por líneas claras, y también una docena de focas de abdomen blanco y de piel negra, conocidas con el nombre de frailes, porque tienen todo el aspecto de dominicos, y cuya longitud es de unos 3 metros próximamente. Consejo, por su parte, creyó haber divisado una tortuga de 6 pies de ancha, adornada con 3 aristas salientes en dirección longitudinal. Tuve gran sentimiento por no haber visto ese reptil, pues según la descripción que de él me hizo Consejo, creí reconocer el laúd, que forma una especie bastante rara. En cuanto a mí, solo pude notar algunos cacuanos de caparazón prolongado. Entre los zoófitos pude admirar durante algunos momentos una bella galeolaria anaranjada que se pegó al cristal de la ventanilla de babor. Era un largo filamento que se arborizaba en ramas infinitas y terminadas por el más fino encaje que hubieran hilado nunca las rivales de Aracne. Desgraciadamente, no logré pescar esa admirable muestra, y no se hubiera sin duda ofrecido a mis miradas ningún otro zoófito mediterráneo si el Nautilus no hubiera amortiguado en la noche del 16 su singular velocidad. Explicaré cómo esto sucedió. Pasábamos entonces entre Sicilia y la costa de Túnez, espacio encerrado entre el Cabo Bueno y el estrecho de Mesina, donde el fondo del mar
sube rápidamente, formando una verdadera cresta, sobre la cual apenas hay 17 metros de agua, mientras que a los dos lados es de 170 metros la profundidad. Tuvo, pues, que maniobrar con mucha prudencia el Nautilus para no chocar contra esa barrera submarina. A Consejo le enseñé en el mapa del Mediterráneo el sitio que ocupaba este largo arrecife y me hizo la siguiente observación. Con permiso del señor, me ocurre que este es un istmo verdadero que reúne la Europa con el África. Sí, amigo mío, respondí. Es un istmo que cierra por completo el estrecho de Libia y las exploraciones de Smith han demostrado que los continentes estaban en otro tiempo reunidos entre el cabo Boco y el cabo Furina. Lo creo perfectamente, dijo Consejo. También debo añadir, repuse, que existe una barrera semejante entre Gibraltar y Ceuta, que en los tiempos geológicos cerraba el Mediterráneo completamente. ¿Y si algún impulso volcánico, replicó Consejo, levantase algún día esas dos barreras sobre las olas? No es muy probable. Permítame el señor acabar. Si ese fenómeno se produjese, sería muy sensible para el señor de Lesseps, que tanto trabajo se toma para abrir su istmo. Convengo en ello, pero te repito, Consejo, que ese fenómeno no se realizará. La violencia de las fuerzas subterráneas va disminuyendo siempre, y los volcanes, tan numerosos en los primeros días del mundo, se extinguen poco a poco. Se debilita el calor interno, y la temperatura de las capas inferiores del globo desciende en una cantidad que puede apreciarse cada siglo, con detrimento de nuestro globo, porque ese calor es su vida. El sol, con todo. El sol es insuficiente, Consejo. ¿Podría dar calor a un cadáver? Por cierto que no. Pues bien, amigo mío, la tierra será algún día ese cadáver yerto. Llegará a ser inhabitable y estará deshabitada, como la luna, que ha perdido desde hace mucho tiempo su calor vital. ¿Dentro de cuántos siglos?, preguntó Consejo. Dentro de algunos centenares de miles de años. Pues entonces, respondió Consejo, tenemos tiempo de acabar nuestro viaje si no se mezcla en ello Ned Land. Tranquilo, entonces, Consejo se dedicó a estudiar el fondo que el Nautilus pasaba rasando con una velocidad moderada. Allí, bajo un suelo rocoso y volcánico, se ostentaba toda una flora viviente, las esponjas, las holoturias, las sidipas y alinas, adornadas con filamentos rojizos y que emitían una ligera fosforescencia, los veroes, vulgarmente conocidos bajo el nombre de cohombros de mar y bañados entre los fulgores del espectro solar, las comátulas ambulantes, de 1 metro de anchura, cuya púrpura enrojecía las aguas, las euriales arborescentes, de mayor belleza, las pavonáceas, de largos tallos, un gran número de ursinos comestibles de especies variadas y actinias verdes de ceniciento tronco con disco moreno, que se perdían en la cabellera aceitunada de sus tentáculos. Se había ocupado Consejo más particularmente de observar los moluscos y los articulados, y aun cuando su nomenclatura sea algún tanto árida, no quiero privar al pobre muchacho de dar cuenta de sus observaciones personales. Entre los moluscos citó numerosos petúnculos pectiniformes, los espóndilos pezuña de asno, que se amontonaban unos sobre otros, las donáceas triangulares, las hialas tridentadas de la familia de los terópodos, con nadaderas amarillas y transparentes conchas, los pleurobranquios anaranjados, los huevos matizados o sembrados de puntos verdosos, las aplicias, conocidas también bajo el nombre de liebres de mar, las dolabelas, los aceros carnosos, las sombrillas, especiales al Mediterráneo, las orejas de mar, cuya concha produce un nácar muy estimado, los petúnculos apenachados, las anomias,
que según dicen eran para los del Languedoc preferibles a las ostras, los clovis tan apetitosos para los marselleses, los prairos dobles, blancos y gruesos, algunos de esos clams que tanto abundan en las costas de la América del Norte y de que se hace un comercio tan considerable en Nueva York, los peines operculares de variados colores, las litodoncias engastadas en sus agujeros y cuyo sabor de pimienta me era agradabilísimo, las venericardas surcadas, cuya concha de protuberante vértice presentaba lados salientes, las cintias erizadas de tubérculos escarlata, las carniarias de puntas encorvada y semejantes a ligeras góndolas, las férolas coronadas, las atlantes de conchas espiraliformes, las cetis grises con manchas blancas y cubiertas con su mantilla festoneada, las eólides semejantes a pequeñas babosas, las cabolinas que se arrastran sobre el dorso, las aurículas y entre otras la aurícula myosotis de concha oval, las escalarias amarillentas, las litorinas, las janturias, las cinerarias, las petrícolas, las lamelarias, las pandoras, etcétera, etcétera. En cuanto a los articulados, los ha dividido Consejo en sus notas con mucho fundamento en 6 clases, 3 de las cuales pertenecen al mundo marino y son la de los crustáceos, la de los cirrópodos y la de los anélides. Subdivídense los crustáceos en 9 órdenes, comprendiendo el primero los decápodos, es decir, los animales cuya cabeza y tórax están más generalmente soldados entre sí, cuyo aparato bucal se compone de muchos pares de miembros y que poseen 4, 5 o 6 pares de patas torácicas o ambulatorias. Había seguido Consejo el método de nuestro maestro Milne Edwards, que forma 3 secciones con los decápodos, los braquiurios, los macruros y los anomuros, nombres algún tanto bárbaros, pero precisos. Consejo cita entre los macruros las anatias, cuya frente se halla armada de 2 grandes cuernos divergentes, el inaco escorpión, que no atino cómo y por qué, simbolizaba entre los griegos la cordura y la sabiduría. Los lambros macena, los lambros espinimanos, probablemente extraviados en aquel alto fondo, pues ordinariamente viven a grandes profundidades, los jantos, los pilumnos, los romboides, los calapianos granulosos, muy fáciles de digerir según hace observar Consejo, los coristos desdentados, las évalias, los cimepolias, los dorripos lanudos, etc. Entre los macruros, subdivididos en 5 familias, los acorazados, los cavadores, los astacianos, los calicocos y los osquizópodos, cita las langostas comunes, cuya carne es tan estimada siendo hembras, las cigarras de mar, las gelias ribereñas y toda clase de especies comestibles, pero no dice nada de la subdivisión de los astacianos, que comprende los cabrajos, porque en el Mediterráneo no hay más que langostas. Por fin, entre los anomuros vio las drosinas comunes, abrigadas en esa concha abandonada de que se apoderan, los homilos, de frente espinosa, los bernardos ermitaños, las porcelanas, etc. En este punto se detenía el trabajo de Consejo, habiéndole faltado tiempo para completar la clase de los crustáceos, por el examen de los estomápodos, de los anfípodos, homópodos, isópodos, trilóbitas, branquiópodos, ostrácodos, etomóstraceos. También hubiera debido citar para terminar el estudio de los articulados marinos, la clase de los cirrópodos que encierra los cíclopes y los árgulos, y la clase de los anélides, que hubiera dividido seguramente en tubícolas y dorsibranquios. Pero, habiendo pasado el Nautilus del alto fondo del estrecho de Libia, volvió a continuar en las aguas más profundas con su acostumbrada velocidad. Ya no se hallaban entonces moluscos, ni articulados, ni zoófitos,
sino algunos grandes peces que pasaban como sombras. Durante la noche del 16 al 17 de febrero habíamos entrado en ese segundo Mediterráneo, cuyas mayores profundidades se encuentran a 3000 metros, y el Nautilus, bajo el impulso de su hélice, deslizándose sobre sus planos inclinados, se sumergió hasta las últimas capas del mar. A falta de otras maravillas naturales, ofreció allí la masa de las aguas a mis miradas muchas escenas conmovedoras y terribles. Atravesábamos efectivamente entonces toda esa parte del Mediterráneo tan fecunda en siniestros. Desde la costa argelina a las playas de Provenza, ¿cuántas naves han naufragado? ¿Cuántos buques han desaparecido? El Mediterráneo es verdaderamente un lago comparado con las vastas llanuras del Pacífico. Un lago caprichoso, de olas movedizas, hoy propicio y cariñoso para la débil barca que parece flotar entre el doble azul de las aguas y del cielo. Mañana, proceloso, atormentado, levantado por los vientos, destrozando las naves más fuertes con los golpes precipitados y repetidos de sus olas. De este modo, en ese paseo rápido a través de las capas profundas, distinguí muchos despojos perdidos que yacían allí sobre el terreno, algunos ya cubiertos por los corales, revestidos los otros solo por una capa de orín, anclas, cañones, balas, guarniciones de hierro, aletas de hélice, trozos de máquina, cilindros destrozados, cascos de buques flotando entre dos aguas, calderas sin fondo, las unas en posición recta, las otras invertidas. Entre esas naves habían naufragado las unas por choque, las otras por haber tocado en algún escollo de granito. Las vi que se habían ido a pique con la arboladura entera y en su posición, cual si se hallasen ancladas en una inmensa rada esperando el momento de partida. Y cuando el Nautilus pasaba entre ellas, envolviéndolas en la luz de sus focos eléctricos, parecía que esas naves iban a saludarle con su pabellón, enviándole su número de orden. Pero no, el silencio y la muerte era lo que tan solo reinaba en aquel campo de catástrofes. Observé que los fondos del Mediterráneo estaban más llenos de esos siniestros despojos a medida que el Nautilus se aproximaba al estrecho de Gibraltar. Las costas de África y Europa se van acercando entonces, y en aquel espacio angosto son frecuentes los abordajes. Allí vi numerosos cascos de hierro, ruinas fantásticas, de vapores, echadas las unas, las otras en pie, muy parecidas a formidables animales. Uno de aquellos buques de abiertos costados, con su chimenea encorvada, sus ruedas, de las que sólo quedaba el armazón, separado el timón del codaste y sostenido aún por una cadena de hierro, su espejo de popa roído por las sales marinas, presentaba allí un terrible aspecto. Cuántas existencias destrozadas en su naufragio, cuántas víctimas arrastradas bajo las olas. ¿Habría sobrevivido algún marinero de a bordo para contar tan terrible desastre? ¿O guardaban todavía las olas el secreto de tantas desgracias? No sé por qué se me ocurrió entonces que aquel buque sumergido podía ser el Atlas, que había desaparecido hace unos 20 años, sin que se haya vuelto nunca a oír hablar de él ni de la tripulación. Ah, qué historia tan terrible podría hacerse rebuscando en esos fondos del Mediterráneo, en ese vasto osario donde tantas víctimas han hallado la muerte, donde tantas riquezas se han perdido. El Nautilus, sin embargo, indiferente y rápido, se deslizaba a toda hélice por el medio de aquellas ruinas. El 18 de febrero, a las 3 de la mañana, se presentaba a la entrada del estrecho de Gibraltar. Existen allí dos corrientes, una superior, hace mucho tiempo reconocida, que conduce las aguas del océano al Mediterráneo, y otra contracorriente inferior, cuya existencia se ha demostrado en nuestros días por el raciocinio.
En efecto, la suma de las aguas del Mediterráneo, aumentada continuamente por las olas del Atlántico y por los ríos que en él desaguan, debiera elevar cada año el nivel de este mar, porque su evaporación es insuficiente para restablecer el equilibrio. Y como esto no sucede, naturalmente, se ha debido admitir la existencia de una corriente inferior, que por el estrecho de Gibraltar vierta en el Atlántico el excedente de aguas del Mediterráneo. Y esto es exacto, ciertamente, porque a esa corriente se aprovechó el Nautilus, avanzando con rapidez por el estrecho paso. Durante un instante pude contemplar las admirables ruinas del templo de Hércules, repentinamente sumergido, según Plinio y Avieno, con la isla baja que le sostenía. Y algunos minutos más tarde flotábamos sobre las olas del Atlántico. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. La bahía de Vigo. El Atlántico. Vasta extensión de agua, cuya superficie cubre 25 millones de millas cuadradas, con una longitud de 9.000 millas por una anchura media de 2.700. Importante mar, casi ignorado de los antiguos, aunque conocido quizá de los cartagineses, esos holandeses de la antigüedad que en sus peregrinaciones comerciales seguían las costas occidentales de Europa y de África. Océano cuyas playas de sinuosidades paralelas abrazan un perímetro inmenso regado por los mayores ríos del mundo: el San Lorenzo, el Mississippi, el de las Amazonas, la Plata, el Orinoco, el Negro, el Senegal, el Elba, el Loire, el Rin, que le traen las aguas de los países más civilizados y de las más salvajes comarcas. Magnífica llanura surcada incesantemente por los buques de todas las naciones, amparados bajo todos los pabellones del mundo, terminada por esas dos terribles puntas tan temidas de los navegantes, el Cabo de Hornos y el Cabo de las Tempestades. Rompía el Nautilus las aguas con su espolón después de haber caminado unas 10.000 leguas en 3 meses y medio, que es una distancia muy superior a la de uno de los círculos máximos de la Tierra. ¿A dónde íbamos ahora y qué nos reservaba el porvenir? Salido el Nautilus del estrecho de Gibraltar, se apartó de las costas y volvió a la superficie de las aguas, haciendo posibles nuestros cotidianos paseos en la plataforma. Subí a ella al instante, acompañado de Ned Land y de Consejo. A una distancia de 12 millas aparecía vagamente el cabo de San Vicente, que forma la punta suroeste de la península ibérica. Soplaba del sur un viento borrascoso, la mar era gruesa, levantisca, e imprimía sacudidas violentas de balanceo al Nautilus. Era casi imposible mantenerse en la plataforma, batida por enormes olas a cada momento. Volvimos a bajar, pues, después de haber respirado algunos instantes el aire libre. Volví a mi cuarto y Consejo a su camarote, pero el canadiense, con un aire bastante inquieto, me siguió. Nuestra marcha rápida a través del Mediterráneo le había impedido poner sus proyectos en práctica y disimulaba poco su disgusto. Cuando se hubo cerrado la puerta de mi cuarto, se sentó mirándome silenciosamente. Amigo Ned, le dije, os comprendo perfectamente, pero no tenéis nada de qué arrepentiros. En las condiciones en que navegaba el Nautilus, ciertamente que hubiera sido desvarío pensar en abandonarle. No, respondió Ned Land, y sus labios apretados, sus cejas fruncidas, indicaban que se veía violentamente asediado por una idea fija. No desesperéis, continué. Vamos por la costa de Portugal y no se hallan muy lejos la Francia y la Inglaterra, donde fácilmente encontraríamos un refugio. Ah, si el Nautilus, al salir del estrecho de Gibraltar, hubiese puesto la proa al sur y nos hubiese arrastrado hacia esas regiones en que los continentes faltan, también yo participaría de vuestros temores e inquietud. Pero ahora ya lo sabemos,
el capitán Nemo no huye de los mares civilizados, y creo que dentro de pocos días podréis obrar con alguna seguridad. Me miró Ned Land más fijamente aún, y despegando por último sus labios, dijo: esta noche será. De repente me incorporé, pues estaba, lo confieso, poco preparado a semejante noticia. Hubiera querido responder al canadiense, pero las palabras no pudieron llegar a mis labios. Estábamos convenidos en que esperaríamos una circunstancia, continuó Ned Land, y esa circunstancia ha llegado. Pasaremos esta noche a algunas millas de la costa española, y como la noche está sombría y el viento sopla del mar, cuento con vos, señor Aronnax, porque me lo habéis prometido. Continuaba yo callado, y el canadiense, levantándose, se aproximó a mí exclamando: esta noche a las 9 ya he prevenido a Consejo, y a esas horas el capitán Nemo se hallará encerrado en su cuarto, probablemente acostado. Ni los maquinistas ni los hombres de la tripulación pueden vernos. Consejo y yo ganaremos la escalera central, mientras vos, señor Aronnax, os quedaréis en la biblioteca, a 2 pasos de nosotros, esperando la señal. Los remos, el mástil y la vela están dentro de la canoa, y he conseguido llevar también algunas provisiones. Me he proporcionado una llave inglesa para destornillar las tuercas que sujetan la canoa al casco del Nautilus. Todo está dispuesto perfectamente para esta noche. Malo está el mar, le dije. Es verdad, pero algo hay que arriesgar, y la libertad merece algún esfuerzo y sacrificio. Y como por otra parte la embarcación es sólida, en el viento que sopla será negocio de poco tiempo el recorrer las millas que nos separan de la costa. Quién sabe si mañana estaremos 100 leguas mar adentro. Que las circunstancias nos favorezcan y entre 10 y 11 nos hallaremos desembarcados en algún punto de tierra firme o habremos muerto. Así pues, hasta la noche. Diciendo esto, el canadiense se retiró, dejándome completamente aturdido. Había imaginado que en todo caso tendría tiempo de meditar y discutir, y mi terco compañero no me lo permitía. Después de todo, ¿qué hubiera podido decirle? Tenía razón que le sobraba, y era el momento que debía aprovecharse. ¿Podía faltar a mi palabra y hacer cargar sobre mí la inmensa responsabilidad de comprometer en un interés personal el porvenir de mis compañeros? ¿No podía el capitán Nemo alejarnos de las tierras y entrar mar adentro? En aquel momento un silbido bastante fuerte me hizo conocer que se llenaban los receptáculos, y el Nautilus se hundió bajo las aguas. Yo permanecí en mi cuarto porque quería evitar el encuentro del capitán, pues no hubiera acaso podido ocultar a sus ojos la emoción que me dominaba. Triste día pasé de este modo, entre el deseo de volver a entrar en posesión de mi libre albedrío y el sentimiento de abandonar aquel maravilloso Nautilus sin completar mis estudios submarinos. Dejar aquel océano, mi Atlántico, como le llamaba, sin haber observado sus últimas capas, sin haberle arrancado aquellos secretos que me habían revelado los mares de las Indias y el Pacífico. Caía la novela de mis manos en el primer volumen. Se interrumpía mi sueño en el momento más precioso. Qué horribles fueron las horas transcurridas de este modo, viéndome tan pronto en seguridad y en tierra con mis compañeros, deseando otras veces, a despecho de mi corazón, que alguna circunstancia imprevista viniera a impedir la realización de los proyectos de Ned Land. 2 veces fui al salón para consultar el compás y quería ver si la dirección del Nautilus nos aproximaba o nos alejaba de la costa, pero el Nautilus se mantenía siempre en las aguas portuguesas, encaminándose al norte a lo largo de las costas. Era preciso, pues, tomar un partido y prepararse a huir. Mi equipaje no era muy pesado, solo tenía que llevar conmigo las notas. Respecto del capitán Nemo me ocurría: ¿qué podría pensar de nuestra evasión? ¿Cuántas inquietudes y disgustos le causaría, quizá?
y lo que haría en el doble caso en que fuera descubierta o no llegara a realizarse. Sin duda que no tenía por qué quejarme de él. Antes, por el contrario, hubiera sido muy difícil hallar hospitalidad más franca que la suya. Abandonándole, no podía ser tachado de ingratitud, y ningún juramento nos ligaba con él. Contaba sólo con la fuerza de las cosas, y no nos había exigido palabra alguna para obligarnos a fijar nuestra residencia a su lado. Pero esa pretensión que había manifestado en voz alta de mantenernos eternamente prisioneros justificaba nuestras tentativas. No había vuelto a ver a Nemo desde nuestra visita a la isla de Santorini. ¿Debía la casualidad ponerme en su presencia antes de nuestra marcha? Lo deseaba y lo temía a la vez. Escuché para saber si le oía andar en su cuarto contiguo al mío, y ningún rumor llegó a mis oídos, como si aquella cámara estuviera completamente vacía. Entonces me pregunté si tan extraño personaje se hallaría a bordo. Desde aquella noche, durante la cual la canoa dejó al Nautilus para desempeñar un servicio misterioso, se habían modificado algún tanto mis ideas en lo que a él concernía. Llegué a pensar, por más que contrariase a lo que él decía, que el capitán Nemo debía haber conservado con tierra algunas relaciones. No abandonaba nunca el Nautilus. Habían transcurrido muchas veces semanas enteras sin que le hubiese encontrado. ¿Qué hacía durante ese tiempo? Y no podía estar lejos, realizando algún acto secreto, cuya naturaleza no podía sospechar, mientras yo le creía entregado a accesos de misantropía. Estas y otras 1000 ideas me asaltaron a la vez, porque en la extraña situación en que nos hallábamos era inmenso el campo de las conjeturas. Experimentaba un malestar insoportable, y aquel día de espera se me hacía eterno. Las horas pasaban demasiado lentamente, sin tomar en cuenta la impaciencia con que las aguardaba. Me sirvieron, como siempre, la comida en mi cuarto, y comí muy mal, hallándome completamente preocupado. Eran las 7 cuando me levanté de la mesa, y ya sólo faltaban 120 minutos, que iba contando, para el momento en que debía reunirme con Ned Land. Mi agitación redoblaba, latiendo con violencia mi pulso. No podía permanecer quieto un momento, yendo y viniendo como si la turbación de mi ánimo pudiera calmarse por el movimiento. No me atormentaba el temor de sucumbir en nuestra audaz empresa, sino el pensamiento de que pudiera ser descubierto nuestro propósito antes de haber dejado el Nautilus. Y al fijarme en la idea de que podía ser conducido ante la presencia del capitán Nemo, irritado, o lo que sería peor, contristado por mi abandono, parecía como si el corazón quisiera saltarme del pecho. Quise volver al salón por última vez, y dando vuelta a los corredores, llegué al museo, donde tantas horas agradables y útiles había pasado. Miraba todas aquellas riquezas, todos aquellos tesoros, como un hombre en víspera de eterno destierro, que parte para no volver ya más. Aquellas maravillas de la naturaleza, aquellas obras maestras del arte, entre las cuales había estado concentrada mi vida durante tantos días, iban a quedar allí abandonadas para siempre. Bien hubiera querido hacer pasar mis miradas por los cristales del salón a través de las aguas del Atlántico, pero estaban herméticamente cerrados, y me separaba del océano, que no conocía todavía, una cortina de acero. Recorriendo de este modo el salón, llegué cerca de la puerta abierta en la pared achaflanada, que se abría hacia la alcoba del capitán, y con gran asombro mío hallé aquella puerta entreabierta, lo que me hizo retroceder involuntariamente. Si el capitán Nemo se hallaba en su cuarto, podía verme sin duda, y con todo eso, no oyendo rumor alguno, me aproximé. Aquel cuarto se hallaba desierto. Empujé la puerta, di algunos pasos en el interior, siempre el mismo aspecto, severo y cenobítico. En aquel instante hirieron mi vista
algunos grabados colgados en la pared que no había notado al tiempo de mi primera visita. Eran retratos, retratos de esos grandes hombres históricos cuya existencia ha consistido en una abnegación perpetua por una gran idea humanitaria. Kosciuszko, el héroe que cayó al grito de Finis Poloniae, Botzaris, el Leónidas de la Grecia moderna, o O'Connell, el defensor de Irlanda, Washington, el fundador de la Unión Americana, Manning, el patriota italiano, Lincoln, impíamente asesinado por la bala de un esclavista, y por fin ese heroico mártir de la emancipación de la raza negra, John Brown, suspendido en el patíbulo, tal como lo había dibujado terriblemente el lápiz de Víctor Hugo. ¿Qué lazo existía entre aquellas heroicas almas y la del capitán Nemo? ¿Podía por fin llegar a desprender entre aquella reunión de retratos el misterio de su existencia? ¿Sería un campeón de los pueblos oprimidos, un libertador de las razas esclavas? ¿Había figurado en las últimas conmociones políticas y sociales de este siglo? ¿Había sido alguno de los héroes de la terrible guerra americana, guerra lamentable y gloriosa eternamente? De repente dieron las 8 en el reloj. La vibración del primer golpe que cayó en el timbre me sacó de aquella meditación. Me estremecí, como si una mirada invisible hubiera podido llegar a lo más profundo de mis pensamientos, y me precipité fuera del cuarto. Entonces se fijaron mis miradas sobre la brújula. Nos dirigíamos siempre al norte. La corredera indicaba una velocidad moderada y el manómetro una profundidad de 60 pies próximamente. Las circunstancias, pues, eran muy favorables a los proyectos del canadiense. Entonces volví a mi cuarto y me vestí con todo lo que podía resistir mejor la intemperie: botas de mar, gorro de piel de nutria, casaca de viso forrada de piel de foca. Cuando me hallé ya dispuesto, esperé. Sólo turbaban el profundo silencio que reinaba a bordo los estremecimientos de la hélice. Escuchaba con profunda atención. ¿No llegaría algún ruido de voces a indicarme de repente que Ned Land acababa de ser sorprendido en sus proyectos de evasión? Me hallaba dominado por una inquietud mortal y en vano traté de recobrar mi serenidad acostumbrada. A las 9 menos algunos minutos me puse a escuchar al lado de la puerta del capitán. Nada se oía y dejé mi cuarto, volviendo al salón donde reinaban una semioscuridad y una soledad desconsoladoras. Abrí la puerta que comunicaba con la biblioteca, donde encontré la misma soledad y la misma escasa luz. Fui a apostarme cerca de la puerta que daba a la caja de la escalera central, esperando la señal del canadiense. En aquel momento disminuyeron sensiblemente los movimientos de la hélice, cesando poco después completamente. ¿Por qué aquel cambio en las costumbres del Nautilus? No me hubiera atrevido a definir si aquella detención favorecía o venía a destruir los intentos de Ned Land. El silencio no se turbaba ya más que por los latidos de mi corazón. De repente se hizo sentir un ligero choque. Comprendí que el Nautilus acababa de detenerse en el fondo del océano. Mi inquietud se aumentó. La señal del canadiense no se hacía oír, y yo tenía un gran deseo de reunirme a él, a fin de convencerle que dejase para otra vez su tentativa. Conocía que nuestra navegación no se hacía ya en las condiciones ordinarias. En aquel momento se abrió la puerta del gran salón y apareció el capitán Nemo, que al divisarme, sin otro preámbulo, dijo con mucha amabilidad: «Os buscaba, señor profesor. ¿Conocéis bien la historia de España?». Aunque uno supiera a fondo la historia de su propio país, en condiciones semejantes a las que me rodeaban, con el espíritu turbado y la cabeza perdida, no podría citar una sola palabra. «¿Y bien?», repuso el capitán Nemo. «¿Habéis oído mi pregunta? ¿Sabéis la historia de España?». «Muy mal», respondí. «Estos son los sabios», dijo el capitán.
No saben nada. Sentaos, pues, añadió, y voy a contaros un curioso episodio de esa historia. El capitán se extendió sobre un diván y maquinalmente tomé asiento a su lado en la penumbra. Señor profesor, me dijo, escuchad bien, porque esta historia os ha de interesar bajo cierto aspecto, respondiendo a una cuestión que sin duda no habéis podido resolver. Os escucho, capitán, dije, no sabiendo dónde quería ir a parar mi interlocutor, y sospechando que aquel incidente se referiría a nuestros proyectos de fuga. Señor profesor, continuó el capitán Nemo, si os parece bien, retrocederemos a 1702. No ignoráis que en esta época vuestro rey Luis XIV, creyendo que bastaba un ademán de potentado para hacer desaparecer los Pirineos, había impuesto a los españoles por rey al duque de Anjou, su nieto, que reinó, mejor o peor, bajo el nombre de Felipe V, hallando gravísimas dificultades en el exterior. En el año anterior, efectivamente, las casas reales de Holanda, Austria e Inglaterra habían concluido en el Haya un tratado de alianza con objeto de arrancar la corona de España a Felipe V para colocarla en las sienes de un archiduque a quien prematuramente dieron el nombre de Carlos III. España tuvo que resistir a esa coalición, hallándose sin soldados ni marinos. Con todo, no le faltaba dinero, siempre que sus galeones, cargados de oro y plata de América, pudiesen entrar en sus puertos. Hacia fin de 1702, esperaban un rico convoy que los franceses escoltaban, mandados por el almirante de Chateau Renaud, que dirigía una escuadra de 23 buques, porque las marinas coaligadas recorrían entonces el Atlántico. Debía ese convoy dirigirse a Cádiz, pero habiendo sabido el almirante que la escuadra inglesa cruzaba en aquellas costas, resolvió guarecerse en un puerto de Francia. Protestaron contra semejante decisión los comandantes españoles del convoy, pretendiendo ser conducidos a un puerto de España, y a falta de Cádiz, a la bahía de Vigo, situada en la costa noroeste, que no se hallaba bloqueada. El almirante de Chateau Renaud tuvo la debilidad de obedecer y los galeones entraron en la bahía de Vigo. Desgraciadamente, forma esa bahía una rada abierta que no tiene defensa alguna, siendo necesario apresurar la descarga de los galeones antes que llegasen las escuadras coaligadas. Y no hubiese faltado tiempo para hacer el desembarco si repentinamente no hubiera surgido una miserable cuestión de rivalidad. ¿Seguís perfectamente el encadenamiento de los hechos?, me preguntó el capitán Nemo. Os escucho con mucha atención, dije, no sabiendo todavía a dónde se encaminaba esa lección de historia. Continúo, pues. He aquí lo que pasó. Tenían los comerciantes de Cádiz un privilegio, según el cual debían recibir todas las mercancías que viniesen de las Indias occidentales. Y como desembarcar los lingotes de los galeones en Vigo era atacar su derecho, se quejaron a Madrid y lograron del débil Felipe V que sin descargar el convoy quedaría secuestrado en la rada de Vigo hasta que las escuadras enemigas se hubiesen alejado. Mientras que se tomaba esta decisión el 22 de octubre de 1702, llegaron los navíos ingleses a la bahía de Vigo. El almirante de Chateau Renaud, a pesar de la inferioridad de sus fuerzas, se batió con valor, y cuando vio que las riquezas del convoy iban a caer en manos de sus enemigos, incendió los galeones que se sumergieron con sus tesoros. Se había detenido el capitán Nemo y, lo confieso, aún no comprendía la razón de que esta historia pudiera interesarme. ¿Y bien?, le pregunté.
Y bien, señor Aronnax, me respondió el capitán Nemo, estamos ahora en la bahía de Vigo y podéis penetrar por vos mismo sus misterios. El capitán se levantó, suplicándome que le siguiera, y un poco repuesto ya pude obedecer. El salón estaba muy oscuro, y a través de los cristales transparentes chispeaban las olas del mar. Miré, pues, con atención. Alrededor del Nautilus, hasta un radio de media milla, aparecían las aguas impregnadas de luz eléctrica, iluminando con una gran claridad las arenas del fondo. Algunos hombres de la tripulación, revestidos de escafandras, se ocupaban en desfondar toneles medio podridos, cajas desvencijadas, en medio de objetos ya ennegrecidos. De aquellas cajas, de aquellos barriles, se escapaban lingotes de oro y de plata, cascadas de monedas y de joyas, cubriendo aquel fondo de arena. Después, aquellos hombres, cargados con tan precioso botín, subían a depositar su carga en el Nautilus y volvían a emprender aquella inagotable pesca de plata y oro. Entonces comprendí. Estaba en el teatro de la batalla del 22 de octubre de 1702. Allí mismo se habían ido a fondo los galeones cargados por cuenta del gobierno español. Allí era donde el capitán Nemo, atendiendo a sus necesidades, iba a encajonar los millones con que atestaba el Nautilus. Para él, solo para él, había dado la América sus preciosos metales. Él era el heredero directo y sin participación de nadie de aquellos tesoros arrancados a los incas y a los vencidos por Hernán Cortés. ¿Sabíais acaso, señor profesor, me preguntó sonriendo, que el mar contenía tantas riquezas? Yo sabía, respondí, que se ha evaluado en 2000 millones de duros las riquezas perdidas en sus aguas. Sin duda, mas para extraer esas riquezas, los gastos superarían al provecho. Yo, por lo contrario, no tengo más que recoger lo que los hombres han perdido, no solamente en esta bahía de Vigo, sino también en otros 1000 teatros de naufragios, cuyos sitios están exactamente designados y anotados en mi mapa submarino. ¿Comprendéis ahora que yo sea rico y pueda disponer de muchos millares de millones? Lo comprendo, capitán. Permitidme, sin embargo, deciros que al explotar precisamente esta bahía de Vigo, no habéis hecho más que adelantaros a los trabajos de una sociedad rival. ¿Y cuál? Una sociedad que ha recibido del gobierno español el privilegio de buscar los galeones sumergidos. Los accionistas están muy animados con el cebo de un enorme beneficio, porque se ha calculado en 100 millones de duros el valor de las riquezas aquí sumergidas. 100 millones de duros, me respondió el capitán Nemo. Estaban, pero no están ya. En efecto, dije. Así pues, un buen aviso a esos accionistas sería un acto de caridad, pero quién sabe si sería bien recibido. Lo que los jugadores sienten sobre todo, realmente, no es tanto la pérdida de su capital como la de sus bellas esperanzas. Después de todo, no les compadezco tanto como a esos millares de desgraciados a quienes esas riquezas, bien repartidas, hubieran podido aprovechar, mientras que ahora, por el contrario, serán eternamente estériles para ellos. No bien acababa de expresar este profundo sentimiento cuando comprendí que debía haber ofendido al capitán Nemo. «Estériles», respondió animándose. «¿Creéis, pues, caballero, que estas riquezas sean perdidas siendo yo quien las recoge? ¿Creeréis acaso que por mí me tomo el trabajo de buscar estos tesoros? ¿Quién os ha dicho que no hagan un buen uso de ellos? ¿Creéis quizá que ignoro la existencia en la tierra de seres desgraciados, razas oprimidas, miserables, cuya suerte hay que aliviar, víctimas que piden venganza? ¿No comprendéis
El capitán Nemo se detuvo al pronunciar estas últimas palabras, arrepentido tal vez de haber hablado tanto. Pero yo había adivinado que cualesquiera que fueran los motivos que le habían obligado a buscar la independencia en los mares, no había dejado de ser hombre. Su corazón palpitaba aún con los sufrimientos de la humanidad, y su inmensa caridad se extendía tanto a las razas esclavas como a los individuos. Y comprendí entonces a lo que estaban destinados aquellos millones enviados por el capitán Nemo cuando el Nautilus navegaba en las aguas de Creta insurreccionada. Fin del capítulo 8.